Arrancamos acá un nuevo bloque de nuestro programa Redacción San Juan con nuestro segundo invitado. Es Pablo Martín. Es contador público y referente del sector vitivinícola sanjuanino. Actualmente preside la Mesa Vitícola, espacio que nuclea a productores y entidades vinculadas a la actividad. Participa activamente en debates sobre costos de producción, crisis del sector, exportaciones, precios del vino y políticas para economías regionales. Bienvenido. Pablo, mucho gusto. Un gusto recibirte. Un placer. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Primera vez en esta casa, dice Pablo. Ah, ¿primera vez que viene acá? Sí, sí. ¿No lo conocías? No, muy lindo. Es muy lindo, Sí, es muy cómodo. Sí, y nosotros estamos muy contentos porque nos han recibido con una calidez y con un trabajo técnico de los muchachos que trabajan acá que es realmente hay un equipo excelente. Importante. Excelente, y todos buena gente, che, todos buena gente. Comemos pocos asados. Sí, es más, hay uno que está pendiente, medio postergado. Sí. Bueno, no de nuestra parte, entonces. Hay que ponerle fecha, ¿no? Entonces. Sí, listo, ya terminó el partido. Sí, yo llevo los fósforos. Sí. Muy bien, alguien tiene que llevar los fósforos, si no, como con el fuego. Bueno, Pablo, ¿qué momento? La vitivinicultura está complicadita. Sí, son momentos difíciles. La vitivinicultura siempre ha tenido estos altibajos, estos vaivenes. Pero bueno, esta situación de ahora, que creo yo no haberla recordado en otras épocas. La verdad ha sido un año muy difícil que llegó al punto que hasta pensábamos que iban a quedar una gran parte de la producción en la cepa. Sí. Dios. Precio de la uva, lo hablábamos en el corte, increíble que se haya mantenido tan estable. Hace 2 o 3 años que vale lo mismo. Esta es la tercer cosecha y diría que con precios más bajos todavía. Claro. ¿No? Porque hacen 3 cosechas atrás se vendía, muchos productores vendieron uva en 230, 240 pesos y hoy en el mejor de los casos son 200 pesos el kilo de uva. La que tiene destino a mosto, que es la que de última hasta mejor se ha pagado. Es la estrella ahora, sí. Porque la uva que tiene destino de vino directamente no tiene precio. O sea, la uva que ha ido a esas bodegas ha sido sin precio, a maquila. Claro. Que no se sabe cuál va a ser el precio final, ¿no? Pero como están hoy los precios del vino, inclusive el precio del mosto, va a rondar no más de 150 pesos un kilo de uva. Tremendo, qué realidad. Y me decía también el problema de los plazos de pago. Sí, es que hasta ahora los únicos que han dado plazo de pago son las mosteras, plazos de junio a diciembre. Así es que es lo único que hay, precio y plazo. En lo demás no hay nada. Salvo también, ojo, la uva de pasa. La uva de pasa ha oscilado entre los 350, 380 pesos. Y bueno, ahí cada uno ha tenido sus formas de pago, porque varía precio y plazo, entonces bueno, pero bueno, ahí sí han sido plazos más cortos, 4 o 5 meses, no más de eso, a partir de abril en muchos casos. Entonces bueno, esa es una situación totalmente distinta a la que está viviendo la situación de uva para industria. Para contarle a la gente, Pablo, nosotros estamos hablando uva para vino, para pasa, para mosto. ¿Cómo hace el productor? Porque no toda la uva se puede es multiuso, digamos, distinta. Multipropósito. ¿Cómo multipropósito? ¿Cómo hace el productor para orientar cuando tiene la cepla plantada? ¿Cómo se hace? Hoy hay un boom en implantar variedades para pasa, pero hace 2 años atrás la uva de pasa iba para mosto o vino. Claro. Entonces, bueno, esto es una cuestión de olfato nada más. No hay una perspectiva muy segura. Ni una variedad que sirva para todo. Sí, ojo, o sea, por ejemplo, hay variedad de pasa que sirve para la pasa, sirve para mosto y para algunos vinos de inferiores calidades que andan bien. Entonces, bueno, por ahí esas variedades multipropósitos son las que el productor puede defenderse un poquito mejor. Un poquito mejor. Pablo, esta realidad que has relatado con tanto dramatismo que se vio en San Juan, ¿pasa también en otras provincias vitivinícolas? Sí, en Mendoza creería que la situación es peor todavía, porque en Mendoza no hacen uva de pasa por una cuestión climática, es muy difícil secar la uva.
Con lo cual allá todo el destino es para vino o mosto, y en su gran mayoría vino. Y el vino es lo que hoy peor precio tiene. Entonces, bueno, creo que la situación de ellos puede ser inclusive peor que la que estamos viviendo nosotros acá. Porque acá, o sea, hay muchos productores, no digo que tengan el 100% cultivado de uva de pasa, pero algo tienen, y eso hace que se defienda un poquito mejor el promedio de precios. ¿Por qué llegamos hasta este punto? Yo creo que se combinan varios factores. Hay una cuestión de oferta y demanda. En este momento no es que haya un sobrestock, pero sí hay un volumen para que la industria no se pelee por el producto. Claro. En esto también fija mucho el precio internacional. La Argentina, yo calculo que debe estar exportando casi el 50% de la uva, termina con destino de exportación, en mosto, vino y pasa. Entonces, bueno, cuando nosotros no podemos exportar, quedan esos stocks en el país y eso hace bajar los precios. O sea, entonces, bueno, hasta que no mejoremos, creo yo, nuestros costos y podamos ser competitivos en el exterior y exportemos más fácilmente lo que es vino, porque el mosto dentro de todos creo que somos competitivos, pero sí tenemos que ajustar nuestros costos internos, o sea, tendrá que ajustar la industria, tendrá que ajustar el productor, este costo argentino que tanto se habla, para que podamos ser competitivos, pero también rentable en cada eslabón de la cadena. La otra pelea, además del tema costos, precios, es el tema, la pelea del agua. Hace años que venimos hablando, tenemos 3 diques, la guardamos, la liberamos, regamos, nos regamos, le exigen o le piden al productor que se tecnifique, que haga un uso más eficiente del agua. Con estos precios es difícil comprar un equipo de riego. Y ya lo creo. Sí, sí. ¿Cómo? Y este año se dio en particular esas diferencias con hidráulica. Explícanos un poquito sí, la verdad qué pasó y cómo lo ves. Es una situación muy compleja la del agua. Muchos profesionales ya no hablan de crisis hídrica, sino de escasez hídrica. Es decir, que esto vino para quedarse. Sí. Y tenemos que adecuarnos a estos volúmenes de escurrimiento. Pero creo que tenemos grandes problemas, o sea, una desde los diques. Creo que hoy 3 diques para San Juan es muchísimo para el caudal que tenemos. Claro. Creo que con 2, con dique Uyuni y Punta Negra, es más que suficiente. Porque esto hace que en vez de que el agua vaya a los acuíferos, como normalmente sucedía años atrás cuando había un solo dique, claro, termina en los diques en donde hay una pérdida bastante significativa. Se habla algo de 100, 120 hectómetros, cuando estamos teniendo escurrimientos de 500, 600 hectómetros. Entonces ahí ya estamos perdiendo casi un 20%. ¿Por qué? ¿Por evaporación? Por evaporación. No hay números, digamos, tan finos, pero por lo que hablan los profesionales, se habla de esos. Sí. Bueno, entonces, bueno, ahí hay un punto en discusión si hoy el dique Caracoles le sirve a la provincia o no, porque creo que encima tampoco genera energía. No. Y después tenemos un gravísimo problema con lo que hace al tema de distribución, que hasta que no tengamos una hoja de ruta, ¿qué vamos a hacer con el sistema de distribución? Porque estamos que si va a ser por canales, que si va a ser entubado o no. El tema es que no hacemos ni una ni la otra. Claro. Hay una pérdida enorme también que está estudiado. Unos hablan del 30, otros del 50% de pérdida. Con lo cual el productor es muy difícil que pueda invertir en un sistema totalmente ineficiente. Hoy lo estamos viviendo cuando se habla del tema de minería, que necesitan el camino, necesitan una red eléctrica. Esto es exactamente lo mismo. Claro. Entonces hoy el productor puede recibir más caudal, menos caudal, se corta el agua, no se corta. Entonces es muy difícil la planificación de un cultivo y mucho más difícil hacer una inversión, porque son inversiones grande y mucho más grande o significa mucho más alta para los productores chicos y medianos, porque las superficies son más chicas. Claro. Hoy yo me animaría a decir que el 80% de la superficie que tiene riego tecnificado están en zonas donde no hay riego superficial. Claro. Es toda extracción de abajo. ¿Y eso por qué? Porque es lo que le da la confiabilidad de que va a tener el agua cuando la necesita. Y en los últimos años vemos, Pablo, vos tenés mucha experiencia obviamente en esto,
hace años que yo no escucho que va a haber inversiones en parrales, en una variedad. Hablamos de pistacho, de olivo, tomate, hasta ahí nomás, sí, pero ¿cuántos años hace que...? No, pero aquí San Juan sí se ha estado dando un fenómeno que el tema de la uva de pasa, hay una gran implantación y va reduciendo de las otras variedades. Bueno, ahora. Bien. Yo creo que se sigue manteniendo un volumen fijo de lo que es uvas comunes con destino a mosto, porque San Juan, el 50% de la uva que produce tiene el destino para mosto. 50%. Sí, de lo que va a industria es el 50%. Es un volumen bastante alto. Alto, sí. Que dentro de todo, para los que son productivos y sacan buenos kilos, es rentable. Tal vez un año como este no, pero en general han venido siendo años buenos. Por eso Fecovita trasladó toda su operación de mosto a San Juan. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, que tengo entendido que es el motivo, y Fecovita este año lo que hizo es mosto de uvas tintas. Que hemos llegado a ese colmo de que todos los varietales prácticamente de San Juan han terminado en Fecovita para mostos, claro. Y que no se han aprovechado en donde hace unos años atrás muchos estuvimos invirtiendo en varietales porque era la vedette del momento. Sí. Y hoy prácticamente el único destino que ha tenido este año es para mostos, y sin precio, sin saber cuándo se va a cobrar, nada. Pero sí, hay una inversión permanente. Lo que pasa es que por ahí se habla mucho de lo que es uva de vino y mosto, que eso sí viene cayendo año tras año, si bien este año ha sido un poquito más alto que el año pasado, pero estamos hablando este año de 370 millones, 380 millones de cosechas, y en uva de pasa no hay un número, o sea, se puede ver en función a las exportaciones, pero podemos hablar de entre 150, 160 millones de kilos en uva de pasa, que ha crecido mucho en estos últimos años. Y en eso sí hay una inversión importante. Martín, ¿cuál es la solución a este problema? Creo que no hay una única solución. Bien. Creo que nosotros como sector tenemos que buscar de ser competitivos para poderle vender al mundo. Bien. Porque producimos más de lo que consumimos en el mercado interno. Claro. Entonces ese excedente sí o sí lo tenemos que ubicar en el exterior. Y creo que para eso tenemos que ser eficientes nosotros como productores, la industria, y creo que aquí hay una cuota muy importante que es del Estado nacional, provincial, municipal, en que todos estos costos y esta carga que tiene el sector privado disminuya, pero sustancialmente, para poder ser competitivo, porque nosotros le ponemos muchas fichas y lamentablemente los costos impositivos, los impuestos laborales y muchas cosas es lo que nos lleva a no poder competir, porque el mundo compite o se vende a los valores que hay internacionalmente. Entonces, no nos podemos quedar afuera de eso, y creo que San Juan y la Argentina tenemos muy buena calidad y muy buena productividad por hectárea. Entonces, de algún modo tenemos que salir de esta situación, pero necesitamos fundamentalmente del esfuerzo del Estado también. Bueno, está clarito, si pagas menos impuestos puedes reinvertir y puedes mejorar la condición. No sé, pregunto, ¿no? Quizá haya algunas acciones que puedan hacerse del Estado, desde los estados, que digamos promuevan una zona, una región, una marca. Quizás se pueda trabajar en eso también, ¿o no? Y sí, yo creo que esa es una de las grandes deudas que nos debemos los sanjuaninos. Bien. Mendoza eso sí lo ha sabido explotar. Sí. En eso creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente. Creo que todo lo que hace a pasa y mosto, si bien somos buenos productores, pero tenemos que sabernos vender mejor. Y sí, en lo que hace a vino hemos perdido esa mención, digamos, por lo menos a nivel nacional, que siempre fuimos vistos por el vino blanco sanjuanino. Sí. Y eso lo perdimos totalmente, y sin embargo Salta, con el 10-15% de la producción de San Juan, es mucho más fuerte en los mercados que nosotros. Increíble. Con un valle, el Valle de Cafayate. Increíble. Exactamente. Entonces creo que bueno, eso no es responsabilidad totalmente del Estado, pero en estas cosas en las que hay que trabajar en forma conjunta. La última pregunta, al menos de mi parte, que sé que estamos con el tiempo. El tema Coviar. Fue una entidad creada, le explicamos a la gente que nos está viendo, para fomentar
la calidad y la difusión y el consumo del vino. Consumo y exportación. Y exportación, con su plan estratégico vitivinícola. Viene de sufrir un recorte dispuesto por el gobierno nacional, se nutría de un impuesto o de una tasa que se cobraba a la industria, pero que terminaba pagando el productor de alguna manera. Probablemente. ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Este recorte viene a dar por finalizada la cubierta? Sí, en realidad lo que ha hecho la Nación no es un recorte, sino dejar liberado a que no sea obligatorio. Claro. Que cuando se creó había, creo yo, un consenso mayoritario de aportar para sostener este plan estratégico. Después, con el paso de los años, bueno, se vio que por ahí no dio los resultados que se esperaba. Pero yo siempre trato de recalcar, o sea... no es un problema local nada más, ni regional. No es un problema local y no sé, o sea, tampoco creo yo que fue culpa de gobierno. No. Porque en todos estos vaivenes políticos y macroeconómicos del país, también es muy difícil llevar adelante un plan estratégico. Pero bueno, los que aportan y pagan... por lo menos de los industriales sanjuaninos con los que uno se vincula, estaban muy desconformes en pagar, que ya más que una contribución era un impuesto. Entonces uno hablaba con ellos y todos dicen lo mismo, che, que tengo que pagar Coviar, que esto no nos trae ningún resultado. Entonces, bueno, creo yo que Nación ha actuado en función al pedido de los industriales del país. Entonces, bueno, aparentemente la ley era... se cumplía en el 2020. Y ahora, bueno, al no haber una nueva ley que lo prorrogue, bueno, le han dado el cese, por lo menos lo que es el pago obligatorio. Creo yo que, bueno, si realmente sirve, se va a reestructurar y de alguna forma seguirá funcionando. Hay cosas, creo yo, interesantes, como el Observatorio Vitivinícola, o sea, tiene datos muy importante, muy interesante, que sería una pena perder todos esos datos y esas cosas. Seguro. Así que bueno, veremos cómo se reconfigura y veremos cómo sigue hacia adelante. Bueno, señor Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias, nos ha dado un panorama amplio de un tema, de una industria, de una actividad muy tradicional de la provincia. Exactamente. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.